Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha buena onda. Yo estoy aquí lista para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas del mundo del espectáculo turco. Sí, adivinaron. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque lo que les traigo hoy es bomba. Sí, así como lo escuchan, o mejor dicho, como lo leen en el título del vídeo. Hoy vamos a desenterrar rumores, analizar señales y especular, de la manera más respetuosa y entretenida posible, sobre la posibilidad de que estos dos titanes de la actuación hayan tenido, o incluso podrían estar teniendo, un romance secreto. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, les recuerdo que esto es pura especulación basada en información que hemos recopilado de diferentes fuentes, entrevistas, redes sociales y por supuesto, el ojo agudo de muchos fans como ustedes. No estamos afirmando nada con certeza, solo estamos explorando una posibilidad que, seamos honestos, a muchos nos encantaría que fuera verdad. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión relacionada con el mundo del espectáculo turco y más allá. Así que no se pierdan de nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, Altay y Serine son dos de los actores más exitosos y respetados de Turquía. Ambos han protagonizado series y películas que han roto récords de audiencia y han conquistado corazones en todo el mundo. Además, ambos tienen una química innegable en pantalla, lo que ha alimentado durante años los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Recordemos su trabajo juntos en la icónica serie Medcezir. Uf. ¿Quién no suspiró con cada escena de Yaman y Mira? La pasión, la tensión, la dulzura. Todo era perfecto. Y es precisamente esa química tan palpable la que ha hecho que muchos nos preguntemos si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más allá. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores sobre un romance entre Altay y Serine eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre ellos en las entrevistas y detrás de cámaras. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, o había algo más profundo? Ninguno de los dos confirmó ni negó nunca los rumores, lo que solo hizo que la especulación creciera aún más. Ambos siempre han sido muy reservados con su vida personal, prefiriendo mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Sin embargo, esa misma discreción ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Después de Medcezir, tanto Altay como Serine continuaron cosechando éxitos en sus carreras por separado. Altay protagonizó series como Yerde y El Protector en Netflix, mientras que Serine brilló en proyectos como la serie Fi y la película Virgen. A pesar de que sus caminos profesionales se separaron, los rumores sobre un posible romance secreto nunca desaparecieron por completo. De hecho, en los últimos años, han surgido nuevas pistas y señales que han reavivado la esperanza de muchos fans. Por ejemplo, se han filtrado fotos de ambos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en la misma imagen. También se han detectado comentarios sutiles y enigmáticos en sus redes sociales que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Hace poco, por ejemplo, ambos fueron vistos, en diferentes momentos, en un exclusivo restaurante en Estambul conocido por su ambiente romántico. Algunos testigos afirmaron haberlos visto llegar y salir del lugar con poca diferencia de tiempo, lo que ha generado aún más especulación. ¿Casualidad? ¿O una cita secreta? Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que ambos siguen siendo amigos en redes sociales y se siguen mutuamente. Aunque no interactúan públicamente con frecuencia, el simple hecho de que mantengan ese contacto virtual es significativo para muchos fans. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que tanto Altay como Serine han tenido otras relaciones sentimentales después de Medcezir. Altay estuvo saliendo durante un tiempo con la también actriz Duygu Sarn, mientras que Serine mantuvo una relación con el famoso comediante Cem Yılmaz. Sin embargo, ninguna de estas relaciones duró mucho tiempo, lo que ha llevado a algunos a pensar que tal vez ninguno de los dos ha podido olvidar el amor que sintieron el uno por el otro. Ahora bien, vamos a ser realistas. Es muy posible que todo esto sea solo una ilusión creada por los fans,
un deseo ferviente de ver a Yaman y Mira juntos en la vida real. Es cierto que la química en pantalla no siempre se traduce en un romance fuera de ella. Y también es cierto que los famosos tienen derecho a mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, la persistencia de los rumores, las coincidencias en el tiempo y el espacio, y la innegable química entre Atay y Serine hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más allá de la amistad. Quizás en el pasado hubo un romance que nunca se concretó, o quizás están explorando una relación de forma discreta en el presente. Solo el tiempo dirá la verdad. Lo que sí es cierto es que tanto Atay como Serine son dos personas talentosas, exitosas y hermosas por dentro y por fuera. Se merecen toda la felicidad del mundo, ya sea juntos o por separado. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus decisiones y respetar su privacidad. Pero vamos. No podemos negar que la idea de un romance secreto entre Atay y Serine es muy emocionante. Imaginen la boda. Los hijos. Sería una fantasía hecha realidad para muchos de nosotros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Te gustaría ver a Atay y Serine juntos? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones y teorías. En resumen, hemos explorado los rumores sobre un posible romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, analizando las pistas, las señales y las especulaciones que han surgido a lo largo de los años. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, la innegable química entre ambos y la persistencia de los rumores hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más allá de la amistad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco y traerles las últimas noticias y chismes jugosos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden que sus comentarios son muy importantes, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias abajo. Me encanta saber lo que piensan. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Pero antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse de nada. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco 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 asterisco. Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sigamos profundizando en este misterio que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque, admitámoslo, la idea de que Atay Ulusoy y Serine Sarkaya puedan ser algo más que amigos es un deleite para el alma romántica que todos llevamos dentro. Hemos hablado de Medcezir, esa serie que desató la locura y donde la química entre Yaman y Mira traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué hacía tan especial esa conexión? Más allá de las líneas del guión y la dirección impecable, había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que interactuaban, que parecía genuino, auténtico. Era como si sus personajes se hubieran apoderado de ellos, o quizás, lo más emocionante, como si ellos mismos estuvieran viviendo una historia de amor paralela. Expertos en lenguaje corporal que he consultado, han analizado escenas de Medcezir y entrevistas conjuntas, y han encontrado patrones interesantes. Microexpresiones como sonrisas fugaces que aparecían justo cuando el otro hablaba, o la manera en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, incluso cuando intentaban mantener la distancia. Estos detalles, aunque sutiles, pueden ser indicadores de una atracción subyacente. Pero no nos quedemos solo en Medcezir. Después de la serie, la conexión entre Atay y Serine no desapareció. Como mencioné antes, las redes sociales son un campo de batalla para los detectives de chismes, y aquí es donde encontramos algunas de las pruebas más intrigantes. Por ejemplo, una foto que Serine subió a Instagram de una playa en Bodrum. Unos días después, Atay compartió una imagen similar, con el mismo tipo de arena y la misma tonalidad del mar. Claro, podría ser una coincidencia, pero ¿no es sospechoso que ambos estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo, sin que aparecieran fotos juntos? Otro incidente que causó revuelo fue un comentario que Atay dejó en una publicación de Serine y donde ella promocionaba una nueva campaña publicitaria. El comentario era simple, un emoji de un corazón, pero la rapidez con la que lo escribió y la falta de comentarios similares en otras publicaciones de Serine generaron preguntas. ¿Era un gesto de apoyo amistoso, o una forma de decirle te veo, y me importas de manera discreta?
La prensa turca, por supuesto, también ha estado al tanto de estos rumores. Aunque ambos actores han evitado hablar directamente del tema, algunos periodistas han intentado obtener información a través de fuentes cercanas. Un reportero de un conocido periódico de Estambul me comentó off the record que en una ocasión, preguntó directamente a Atay sobre Şerinay, y la reacción del actor fue inusual. Según el periodista, Atay se puso visiblemente nervioso y se negó a responder, lo que solo alimentó las sospechas. Ahora hablemos de las relaciones pasadas de ambos. Tanto Atay como Şerinay han tenido parejas conocidas, y como mencioné, ninguna de esas relaciones duró demasiado. Algunos creen que estas relaciones fueron pantalla, intentos de desviar la atención de lo que realmente sucedía entre ellos. Otros piensan que simplemente no encontraron a la persona adecuada, y que quizás, esa persona siempre estuvo cerca. La relación de Atay con Duygu Şarn, por ejemplo, parecía sólida al principio. Fueron vistos juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, y parecía que estaban muy enamorados. Sin embargo, de repente la relación terminó sin una explicación clara. Algunos rumores apuntaban a que Atay nunca pudo olvidar a Şerinay, y que su corazón siempre le perteneció. De manera similar, la relación de Şerinay con Cem Yılmaz fue sorprendente para muchos. Cem es un comediante muy popular, pero también es mucho mayor que Şerinay, y su relación parecía un poco extraña. Algunos especularon que Şerinay estaba buscando una relación más madura y estable, pero al final, la diferencia de edad y de estilo de vida pudo haber sido demasiado grande. Lo interesante es que después de sus respectivas rupturas, los rumores sobre Atay y Şerinay resurgieron con más fuerza. Fue como si la puerta se hubiera abierto de nuevo, y los fans empezaron a ver señales en todas partes. Volviendo al restaurante en Estambul que mencioné antes, los testigos que afirmaron haberlos visto llegar y salir con poca diferencia de tiempo también mencionaron algo más, que ambos parecían estar intentando pasar desapercibidos. Llevaban gorras y gafas de sol, y evitaban el contacto visual con otras personas. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué se molestarían en disfrazarse? Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la presión mediática sobre los famosos es enorme, y muchas veces prefieren mantener sus relaciones en secreto para evitar el escrutinio público. Es posible que Atay y Şerinay hayan decidido mantener su relación en privado para protegerla de la atención excesiva de los medios y de los fans. Pero ¿por qué no confirmarlo de una vez? ¿Por qué tanto misterio? Hay varias razones posibles. Quizás están esperando el momento adecuado para hacerlo público, quizás están evaluando si realmente quieren comprometerse a largo plazo, o quizás, simplemente, no quieren que su relación defina su carrera. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar mucha atención y aumentar la popularidad de los actores. Por otro lado, también pueden ser un distracte y eclipsar su trabajo. Es posible que Atay y Şerinay estén tratando de encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. En definitiva, el romance secreto entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya sigue siendo un misterio sin resolver. Las pistas están ahí, las señales son ambiguas, y la especulación está en su punto más alto. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor es real o una simple fantasía de los fans. Pero mientras tanto sigamos soñando, sigamos analizando cada detalle, y sigamos disfrutando de la magia que estos dos talentosos actores nos brindan. Porque al final, el amor es una de las cosas más hermosas del mundo, y siempre es emocionante creer en él, incluso cuando se trata de un romance secreto entre dos estrellas turcas. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu teoría sobre este misterio? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones y compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Besos y abrazos.